Nunca pensé que la traición llegaría de los dos lugares donde me sentía más segura. Él era el hombre con quien soñaba envejecer, y ella era mi confidente, mi sombra, mi hermana de la vida. Pero a veces, la vida no te rompe de un solo golpe. A veces, te astilla poco a poco, hasta que te das cuenta de que ya no eres la misma. Todo comenzó en una cena cualquiera. Recuerdo el vino barato, la risa fingida y las miradas que no supe leer a tiempo. Yo hablaba emocionada de mis planes, mientras ellos se miraban como si compartieran un secreto. Y lo hacían. Él empezó a llegar tarde, a ignorar mis mensajes. Decía que tenía trabajo, pero llegaba con perfume que no era mío y excusas que no sabían sostenerse. Y ella empezó a alejarse lentamente. Ya no me llamaba, no me buscaba. Me decía que estaba en una etapa introspectiva, pero lo que estaba era ocupada robándome lo que más amaba. La noche que los descubrí juntos fue una noche sin luna, sin aire, sin palabras. No grité, no lloré. Solo me quedé en silencio, con el alma hecha trizas y una rabia que no sabía cómo contener. Él se encogió de hombros, como si yo fuera una exagerada. Ella me pidió comprensión, como si el dolor tuviera que ser negociado. Los vi tomados de la mano, como si fueran víctimas de su propio amor. Y me marché. Me marché sin maletas, sin planes, sin dignidad, pero con una promesa silenciosa retumbando en mi pecho. Algún día me van a necesitar. Y ese día, yo ya no estaré donde me dejaron. Me fui de esa casa con lo puesto. No quería nada que me recordara a ellos, ni los muebles que elegimos juntos, ni las fotos donde fingíamos felicidad. Dormí en el sofá de una amiga durante semanas. No comía bien, no hablaba mucho. Me sentía como un fantasma caminando por el mundo de los vivos, pero en el fondo, algo en mí empezó a encenderse. Algo que no conocía. Una fuerza hecha de rabia, tristeza y dignidad. Era una herida abierta, sí, pero también una puerta que me empujaba hacia algo nuevo, algo mío. Con el poco dinero que tenía, tomé un curso online de marketing digital. Lo hice en silencio, de madrugada, entre lágrimas y ansiedad. Mientras ellos celebraban su nuevo amor en redes sociales, yo me reconstruía en la oscuridad, ladrillo por ladrillo. No buscaba venganza, buscaba sentido, y lo encontré cuando conseguí mi primer cliente. Fue un proyecto pequeño, mal pagado, pero ese correo con un «gracias, excelente trabajo» me hizo sentir algo que no sentía desde hacía meses. Valor. Y así, paso a paso, empecé a levantarme. Me mudé sola a un departamentito modesto pero mío. Me hice freelance, luego consultora, y cuando menos lo esperé, tenía una pequeña agencia. Ellos seguían juntos, se casaron, ella con su vestido blanco, él con la misma sonrisa que usó para mentirme. Pero yo no sentí dolor, solo un tipo de paz rara, como si el universo me estuviera preparando para algo más grande. Lo que no sabía era que ese algo llegaría de la forma más inesperada. Una tarde cualquiera, recibí un correo con un nombre que me hizo detener la respiración. Él. Al principio pensé que era spam. ¿Qué haría él escribiéndome después de tanto tiempo? Dudé en abrirlo, pero mi curiosidad pudo más. El asunto decía, ¿podemos hablar? Y el mensaje, corto y torpe, parecía escrito por alguien que ya no tenía la misma arrogancia de antes. Me pedía una reunión. Decía que necesitaba asesoría con su nuevo negocio. Ni una palabra sobre el pasado. Ni una disculpa. Solo una súplica silenciosa disfrazada de formalidad. No respondí de inmediato. Cerré el correo y respiré hondo. Pasé 3 días pensando, ¿valía la pena? ¿Era una trampa? ¿Me estaba buscando por lástima o por interés? Pero algo en mí, una calma poderosa, me dijo, vas a escucharlo, pero desde otro lugar. Así que acepté. Lo cité en mi oficina, no en una cafetería cualquiera, no en su terreno, en el mío. Cuando llegó, no era el mismo. Tenía la mirada cansada, las ojeras marcadas,
la sonrisa vencida. Me extendió la mano y por un segundo vi el temblor en sus dedos. No lo abracé, no lo ataqué. Solo lo miré directo a los ojos y le dije: «Dime en qué puedo ayudarte». Fue ahí donde sentí la fuerza de todo mi proceso. No quería herirlo, no quería humillarlo. Quería mostrarle que yo ya no era aquella mujer que se fue destrozada en la oscuridad. Ahora yo era la que tenía luz, la que tenía poder, la que podía elegir. Y eso, para alguien como él, era más impactante que cualquier venganza ruidosa. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Fracaso. Me habló de su emprendimiento, un proyecto que había iniciado con mi ex mejor amiga, ahora su esposa. Me contó que las cosas no iban bien, que habían invertido todo y que los clientes no llegaban. Yo lo escuchaba en silencio, sin interrumpirlo. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una grieta más en la fachada de perfección que alguna vez presumieron. Y entonces soltó lo que realmente venía a decir. Necesitaban dinero. No lo dijo así, claro. Lo adornó con palabras como socios estratégicos, colaboración, apoyo entre conocidos. Pero al final, lo que quería era que yo, la mujer que un día abandonaron, salvara el barco que ellos mismos estaban hundiendo. Sentí una mezcla extraña de emociones. Por un lado, la tentación de gritarle todo lo que me debía. Por otro, una calma fría, como si ya no necesitara hacer justicia con gritos, sino apenas con meu silencio. Le pregunté por su esposa, y bajó la mirada. No quiso hablar mucho de ella. Eso decía todo. Antes de que se fuera, le dije que revisaría su propuesta. Quería que se sintiera en pausa, que supiera que no era un sí fácil, que mi ayuda, si venía, sería por elección, no por debilidad. Él asintió y se despidió con una frase que me congeló por dentro. Nunca pensé que serías tú la única que me tendería la mano. Y ahí lo supe. La vida ya había hecho justicia. Yo no necesitaba venganza. Él ya la estaba viviendo. Yo, mientras tanto, solo estaba empezando a florecer. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino por la tormenta de pensamientos que se desataron dentro de mí. ¿Realmente iba a ayudarlo? ¿A él? ¿A ella? La misma que me borró de su vida como si fuera una mancha. Pero algo me decía que esta era una oportunidad, no para venganza, sino para mostrarles, sin palabras, lo que habían perdido y lo que yo había ganado. Así que revisé su propuesta. Estaba mal estructurada, sin enfoque, sin estrategia. Era el reflejo de dos personas que confundieron amor con conveniencia y negocios con capricho. Les mandé un informe con mis observaciones. Profesional, firme, sin rastro de emoción. Y eso los desarmó más que cualquier reproche. A la semana siguiente, me llamó ella. Su voz sonaba frágil, como si de pronto ya no tuviera esa seguridad arrogante de antes. Me agradeció la cortesía y me pidió si podíamos hablar. Dudé, pero acepté. Quería verla. No para enfrentarla, sino para mirarla desde mi nueva altura. Nos encontramos en una cafetería discreta. Cuando entré, me di cuenta de algo inmediato. Ella estaba apagada. Sus ojos ya no brillaban, su piel parecía cansada. Había envejecido en 2 años más que en 10. Me pidió disculpas. Por todo. Por el engaño, por la traición, por haber preferido una pasión repentina a una amistad de años. Dijo que pensaba que él era su destino, pero que en realidad había sido su mayor error. Quise decirle tantas cosas, pero solo sonreí con esa paz que duele más que cualquier palabra. Le deseé suerte, y me fui, porque ya no necesitaba respuestas. Yo tenía lo que ellos nunca tuvieron: amor propio, dignidad y libertad. Después de esa conversación con ella, algo dentro de mí se cerró definitivamente, no con rencor, sino con alivio.
Era como si finalmente pudiera dejar el pasado atrás, como si todas las piezas hubieran encajado para mostrarme que no perdí nada, que me liberé. Seguí con mi vida. Mi agencia crecía. Tenía un equipo pequeño pero leal, y cada proyecto me llenaba de orgullo. Mis clientes me recomendaban y, poco a poco, empecé a dar charlas en eventos, a contar mi historia no como víctima, sino como ejemplo de reinvención. Pero el pasado es terco, y no se va sin antes intentar arrastrarte de nuevo. Un mes después, él volvió a buscarme. Esta vez, con urgencia. Su negocio había colapsado. Deudas, proveedores molestos, incluso demandas. Me dijo que su esposa lo había dejado, que se había ido con alguien más, un inversionista, según él. El hombre que un día me dejó por ella. Ahora estaba solo, arruinado y completamente perdido. Me pidió dinero, así, sin rodeos, no para invertir, para comer, para pagar el alquiler, para no perder el coche. Lo miré a los ojos y por un segundo vi al hombre que una vez amé. No al traidor, no al egoísta, solo a un ser humano roto. Y ahí entendí el verdadero poder del perdón. No se trata de justificar lo que te hicieron. Se trata de soltar lo que ya no te pertenece. Así que le extendí un cheque, no como salvavidas, sino como símbolo de que yo ya no vivía en el mismo nivel, que yo ya no cargaba ese dolor, que yo era libre y fuerte, y que él, finalmente, lo entendiera sin que yo tuviera que decir nada. No volví a saber de él por un buen tiempo. Me enteré por terceros que había regresado a vivir con su madre, que vendió su coche y que su exesposa lo había dejado endeudado hasta el cuello. Yo, en cambio, acababa de firmar un contrato importante con una marca internacional. Había viajado a otro país para cerrar el acuerdo. Y en el avión, mientras veía las nubes desde la ventana, pensé, esto jamás habría pasado si no me hubieran traicionado. A veces, el mayor regalo viene disfrazado de dolor. Ellos me rompieron, sí, pero también me empujaron a encontrarme, y aunque la herida cicatrizó, no olvidé. No como venganza, sino como honra a la mujer que sobrevivió. Empecé a compartir mi historia en entrevistas, en redes sociales, en conferencias. La gente se conmovía, no porque fuera trágica, sino porque era real. Me escribían mujeres diciendo, me pasó igual. Gracias por no quedarte callada. Yo también resurgí. Entonces comprendí que todo aquello que me dolió tanto ahora era semilla para que otras florecieran, y eso me llenaba más que cualquier contrato o cheque. Una tarde, después de una conferencia, lo vi entre el público. Estaba al fondo, de pie, sin aplaudir. Su rostro era un mapa de derrotas. No se acercó. Solo me miró, con esa mezcla de arrepentimiento y admiración que solo sienten los que perdieron algo que nunca tuvieron que valorar. Yo no bajé la mirada. Le sonreí. Y seguí firmando libros, recibiendo abrazos, sembrando dignidad. Los días siguientes a ese encuentro visual en la conferencia fueron extrañamente tranquilos. Era como si el universo me hubiera permitido cerrar el círculo con una última escena silenciosa. Pero la vida tenía un capítulo más reservado. Un mes después, recibí una invitación formal. Un evento empresarial importante. Una cumbre de emprendedores de alto impacto, y entre los ponentes figuraba él. Pensé que era un error. ¿Qué hacía él en un evento así? Pero no lo era. Me enteré de que había empezado a hablar públicamente de su fracaso, que contaba su historia como advertencia. Y sí, me mencionaba, no por nombre, pero por esencia. Yo era la ex que le tendió la mano cuando nadie más lo hizo. Mi primera reacción fue de incomodidad. No quería que usara mi historia como parte de su redención, pero luego entendí que el eco de nuestras decisiones tiene vida propia. Y si mi silencio lo empujó a mirarse en el espejo, entonces que así fuera. Asistí al evento con mi mejor versión, vestida con elegancia,
postura erguida, sonrisa en paz. Él me vio desde el escenario. Hizo una pausa. Y por primera vez lo vi temblar en público. Dijo: algunas personas, cuando te ven caer, te patean. Otras te ofrecen su mano. Y hay una que jamás olvidaré. No dijo más. No me miró directamente, pero no hizo falta. Todos lo sintieron. Yo también. Y esa fue mi mayor victoria. No el éxito, no el dinero, no la audiencia. Fue ese instante en el que su voz quebrada reconoció, ante todos y ante sí mismo, que la mujer que había subestimado fue la única que no se convirtió en su enemiga, sino en el espejo de lo que él no supo ser. Después de ese evento, algo en el ambiente cambió. Ya no era yo la que cargaba un pasado que dolía, era él. Sus ojos en el escenario no eran los del hombre que alguna vez me rompió, sino los de alguien que por fin entendía cuánto se había perdido. Pero no fue solo eso lo que marcó ese capítulo. Al día siguiente, recibí un mensaje inesperado. Una editorial importante quería publicar mi historia. Me dijeron que habían estado siguiendo mis conferencias, mis publicaciones, y que mi narrativa tenía un poder transformador. Al principio dudé. No sabía si exponer tanto era buena idea, pero luego pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido descartadas y silenciadas, y acepté. Durante semanas me encerré a escribir. Lloré. Reí. Me abracé en cada página. No oculté nada. Desde los días oscuros hasta los momentos de gloria. Pero nunca desde la venganza. Siempre desde la verdad. Quería que mi historia fuera un faro, no un cuchillo. Cuando terminé el manuscrito, lo sostuve en las manos como quien sostiene una parte de su alma reconstruida. Se llamaría Lo que quedó en pie. Porque eso era yo. Lo que quedó, lo que resistió, lo que floreció a pesar de todo. Él lo supo. Claro que lo supo. Me mandó un correo breve. Solo decía: gracias por no destruirme cuando pudiste. No respondí. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba decir nada. Él tenía su silencio. Yo tenía mi historia. Y ese equilibrio era la paz que tanto había buscado. El día del lanzamiento del libro fue uno de los más simbólicos de mi vida. No por la cantidad de gente, ni por las cámaras, ni siquiera por las ventas, sino por lo que significaba. Era mi renacimiento impreso en páginas. Un testimonio vivo de que se puede ser traicionada, rota y olvidada, y aún así transformarse en algo más fuerte. La sala estaba llena, pero yo no buscaba rostros conocidos. Buscaba a mi yo del pasado, esa mujer con el corazón hecho pedazos que alguna vez pensó que no iba a poder levantarse. Y cuando hablé al micrófono, lo hice por ella. Conté que escribir ese libro había sido como curar una herida abierta con las propias manos, que cada recuerdo tenía filo, pero también luz, que la traición no es el final, sino la bifurcación de un camino, y que a veces el mayor acto de justicia no es vengarse, sino superarse. Mientras hablaba, vi lágrimas en los ojos de varias personas. Vi mujeres tomando notas, vi manos temblorosas aplaudiendo, vi esperanza, y supe que todo había valido la pena, hasta lo más doloroso. Esa noche me fui sola, pero no vacía. Me fui llena de mí, de orgullo, de dignidad, de algo que nadie puede robar, la certeza de haber transformado el dolor en propósito. Y mientras caminaba por la calle, con el viento despeinando mis ideas, sonreí. Porque sin buscarlo, mi historia ya no me pertenecía solo a mí. Ahora era de todas las que alguna vez fueron silenciadas, y también, aunque él nunca lo sepa, de quien un día me destruyó, y sin querer, me dio el mayor impulso de mi vida. Semanas después del lanzamiento, mi vida tomó un rumbo inesperado. Fui invitada a formar parte de una red internacional de mujeres líderes, donde compartimos nuestras historias, mentorábamos a otras
y diseñábamos proyectos de impacto social. Era más que un reconocimiento. Era una validación silenciosa de cada lágrima que una vez derramé. Lo que antes fue ruina, ahora era cimiento. Pero fue ahí, justo cuando creí que la historia se había cerrado por completo, que el pasado volvió a tocar mi puerta, una vez más, literalmente. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba desde casa, alguien llamó al timbre. Abrí sin pensar, y ahí estaba él, de pie, con la misma expresión de siempre, pero con el cuerpo encorvado, las manos vacías y una mirada distinta. Me dijo que no venía a pedir nada, que solo necesitaba cerrar un ciclo, que había leído mi libro, entero, 2 veces, y que no sabía cómo había sido capaz de hacer tanto daño a alguien que solo le ofreció amor. Su voz no temblaba. Su arrepentimiento era genuino. Por primera vez, no era el hombre orgulloso ni el que se hacía la víctima. Era solo él, desarmado. Me ofreció disculpas, no de las rápidas, de las que se dicen con los ojos húmedos y la garganta apretada. Me habló de sus errores, de su ego, de cómo arruinó todo lo que tocó. Me agradeció el cheque, pero sobre todo, el silencio. Dijo que mi silencio fue el único espejo que lo obligó a ver quién realmente era. Yo lo escuché sin interrumpir. Cuando terminó, no le di un abrazo. Le di algo más valioso, mi perdón, porque aprendí que soltar no es olvidar, es liberarse. Y yo merecía esa libertad más que nadie. Después de cerrar la puerta, me quedé en silencio. No un silencio pesado, ni incómodo. Era uno ligero, profundo, como si por fin todo hubiera tomado su lugar. Lo vi alejarse por la ventana, caminar lento, más liviano también. Supongo que ambos necesitábamos ese momento para terminar de soltar lo que alguna vez nos unió. Cerré los ojos y respiré hondo. No había odio, no había tristeza, solo una gratitud serena por haber resistido el infierno y haber salido convertida en fuego que ya no quema, sino que ilumina. Con el paso de los meses, mi vida siguió creciendo. El libro fue traducido a otros idiomas. Fui invitada a hablar en universidades y fundaciones. Pero lo que más me llenaba era recibir mensajes de mujeres que, al leer mi historia, encontraban el valor para dejar una relación tóxica, para recomenzar, para levantar la cabeza. Mi dolor se había convertido en faro, y eso era impagable. Nunca volví a cruzarme con él. Supe que estaba en terapia, intentando reconstruirse. No le deseo mal, solo que algún día pueda amarse tanto como yo aprendí a amarme. Y si hoy estás escuchando mi historia y sientes que no hay salida, te digo esto. Sí, duele. Duele mucho. Pero un día, sin aviso, dejarás de mirar hacia atrás. Y en su lugar, mirarás hacia ti y verás a una mujer imparable. Una mujer que no fue rescatada, porque no necesitaba serlo. Una mujer que no gritó su venganza, porque la escribió en forma de vida. Gracias por escuchar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces el mayor grito es el silencio.